Un video impactante ha sacudido las redes sociales, mostrando la cruda realidad de la violencia desenfrenada en el estado de Tabasco, México. ¿Qué te dijo? Yo soy inocente, no me gustan las cosas malas. Él me comentó que era halcón del pescuezo y del icto más, y que había participado de halcón en la muerte del de Fiscalía que dejaron tirado en calzada por órdenes de Lomayola, de la cárcel de Macupanda, de Gópez, de Villahermosa y de Dientes de Lata de Cárdenas. Y yo trabajo con él. Te tenemos ubicado, Tomás, que son, Tomás y Pescuezo, que están en Playa del Carmen. Así van a quedar, hijos de su puta madre. En las imágenes, dos hombres, con las manos atadas y los ojos vendados, son sometidos a un interrogatorio brutal por parte de presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. En medio de la escena intimidante, uno de los hombres trata de deslindarse del grupo delictivo local conocido como La Barredora, mientras señala a su compañero como colaborador. En un giro escalofriante, los interrogadores mencionan a figuras clave dentro de La Barredora, antes de condenar a muerte al individuo señalado. La grabación concluye con el cuerpo del hombre envuelto en plástico negro, acompañado de un mensaje ominoso firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Este episodio espeluznante es solo un ejemplo de la violencia despiadada que azota Tabasco, donde el cártel Jalisco Nueva Generación y La Barredora libran una batalla encarnizada por el control territorial. Con líderes como Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias Licenciado Tomasín o el 12, al mando de La Barredora, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes en la región. En este contexto, la población civil se encuentra atrapada en medio de una guerra del narcotráfico que parece no tener fin. Mientras tanto, las autoridades luchan por contener la espiral de violencia y restaurar la tranquilidad en la región, mientras el futuro de Tabasco pende de un hilo en medio de la lucha por el control entre el cártel Jalisco Nueva Generación y La Barredora. El cártel Jalisco Nueva Generación se ha erigido como una fuerza temible en el panorama del crimen organizado mexicano. Surgido en 2007 como un brazo armado del cártel de los Zetas, bajo la denominación de los Mata Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación pronto cobró independencia y se consolidó bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tras la muerte del líder de los Zetas, Ignacio Coronel Villarreal, en 2010. Las actividades del cártel Jalisco Nueva Generación abarcan un espectro amplio de actividades delictivas. Desde el narcotráfico, donde el grupo se ha establecido como uno de los principales productores y traficantes de drogas en México, hasta el tráfico de armas, obteniendo armamento de alto calibre de Centroamérica para su distribución en México y más allá. El lavado de dinero, la extorsión y el secuestro también figuran entre las tácticas empleadas por esta organización para consolidar su poderío y financiamiento. La marca distintiva del cártel Jalisco Nueva Generación es su violencia despiadada. Documentados casos de asesinatos, torturas y secuestros pintan un cuadro sombrío de las operaciones de este cartel. Sus acciones no discriminan entre fuerzas de seguridad, rivales del narcotráfico o civiles inocentes. Un hito en su historial de violencia fue el derribo en 2015 de un helicóptero del ejército mexicano en Jalisco, que resultó en la muerte de 9 militares. La rápida expansión territorial del cártel Jalisco Nueva Generación ha sido impulsada por su capacidad para eliminar a rivales y su brutalidad sin límites. Con una presencia sólida en Jalisco y extendiéndose a otros estados mexicanos como Michoacán, Colima, Nayarit, Zacatecas y Veracruz, el cártel Jalisco Nueva Generación también ha establecido células en Estados Unidos, Europa y Asia. Sin embargo, este poderío no está exento de desafíos. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para combatir al cártel, conscientes de su impacto devastador en las comunidades donde opera. A pesar de estos esfuerzos, el cártel sigue representando una grave amenaza para la seguridad regional, desafiando la capacidad de las autoridades para contener su influencia y violencia desenfrenada. La Barredora, un grupo delictivo arraigado en el estado mexicano de Tabasco, ha emergido como un actor destacado en la escena criminal local, marcado por su violenta confrontación por el control territorial con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque los orígenes precisos de La Barredora son difusos y sujetos a especulación, se cree que el grupo se consolidó como una entidad independiente alrededor del año 2020, posiblemente como una escisión del cártel Beltrán Leiva o como un desprendimiento de los Zetas.
Su ascenso ha sido impulsado por una variedad de actividades delictivas que incluyen el narcotráfico, la extorsión, el robo y el secuestro. En el ámbito del narcotráfico, la Barredora opera principalmente a escala local, traficando drogas dentro del estado de Tabasco y hacia otras regiones de México. Sin embargo, su influencia se extiende más allá de las fronteras estatales, ya que el grupo ejerce control sobre áreas clave en los municipios de Comalcalco, Cárdenas y Paraíso. La violencia es una marca distintiva de la Barredora, que recurre a ella para imponer su dominio y eliminar a rivales. Asesinatos, secuestros y extorsiones son parte de su modus operandi, lo que ha contribuido a un clima de temor y agitación en la región. El año 2024 marcó un punto crítico en la historia de la Barredora, ya que se vio envuelta en una guerra territorial con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este conflicto ha exacerbado aún más la violencia en el estado de Tabasco, con consecuencias devastadoras para la población local. La estructura interna de la Barredora sigue siendo en gran medida un misterio, aunque se presume que está dirigida por un líder o una pequeña célula de líderes. A pesar de su relativo hermetismo, la influencia y las actividades de la Barredora han dejado una marca indeleble en la vida cotidiana de los habitantes de Tabasco, quienes continúan enfrentando las consecuencias de la violencia desenfrenada y la lucha por el poder entre los grupos criminales. El conflicto entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la Barredora en Tabasco, México, se alimenta de una compleja amalgama de motivos que reflejan las dinámicas intrincadas del crimen organizado en la región. En primer lugar, la disputa por el control territorial y las actividades ilícitas constituye el núcleo del conflicto. Ambos grupos ansían dominar el lucrativo mercado del narcotráfico, desde la producción hasta la distribución de drogas y otras empresas criminales como la extorsión y el secuestro. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, con su infraestructura y recursos superiores, supone una amenaza palpable para las operaciones de la Barredora en este escenario competitivo. La protección de intereses y las represalias también desempeñan un papel crucial. Ambos grupos buscan eliminar a la competencia para salvaguardar sus negocios ilícitos y las células que operan en territorios bajo su control. Los actos de violencia, como asesinatos o secuestros, desencadenan represalias que alimentan la espiral de brutalidad y venganza, intensificando aún más el conflicto. Las diferencias ideológicas y los rencores históricos añaden una capa adicional de complejidad. Se presume que existen discrepancias en las ideologías de ambos grupos, lo que aviva la animosidad entre sus miembros. Además, los conflictos del pasado entre individuos de ambas organizaciones pueden resurgir, exacerbando las tensiones y complicando la resolución pacífica del conflicto. En última instancia, la búsqueda de poder y la eliminación de obstáculos son motores fundamentales de este enfrentamiento. Ambos grupos compiten por expandir su influencia y consolidar su poder a expensas de sus rivales. La violencia extrema se convierte en un instrumento para lograr estos objetivos, reflejando la brutal realidad del mundo del crimen organizado, donde la vida humana se considera un precio barato a pagar por el control y la supremacía. Los halcones, los ojos y oídos de la Barredora son una parte integral de la maquinaria de inteligencia de este grupo delictivo con base en Tabasco, México. Su función principal es monitorear las actividades de las fuerzas de seguridad y grupos rivales en las áreas bajo el control de la Barredora, proporcionando información vital que permite a la organización anticipar y contrarrestar cualquier amenaza potencial. Estos halcones suelen ser individuos locales, residentes de las áreas donde opera la Barredora. A cambio de compensación, se encargan de recolectar información sobre la presencia de policías, militares u otros grupos delictivos. Utilizan una variedad de técnicas para recopilar datos, desde la observación directa en las calles hasta el establecimiento de redes de informantes dentro de la comunidad. Además, monitorean radios de la policía y las redes sociales en busca de alertas o información sobre operativos en curso. La presencia y actividad de los halcones representan un serio obstáculo para las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. La información que estos vigilantes recopilan permite a la Barredora anticipar y frustrar los operativos planeados por el cártel Jalisco Nueva Generación o las fuerzas de seguridad, lo que dificulta enormemente los esfuerzos del cártel Jalisco Nueva Generación para desarticular a la Barredora y tomar control de la región. Para el cártel de Jalisco Nueva Generación, la presencia de halcones significa una serie de desafíos significativos.
dificulta la capacidad del Cártel de Jalisco Nueva Generación para realizar incursiones sorpresa o detenciones contra la barredora, ya que esta última está constantemente alerta y preparada para defenderse. Además, aumenta el riesgo para los operativos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, ya que la barredora puede tomar medidas preventivas basadas en la información proporcionada por los halcones, lo que resulta en enfrentamientos potencialmente más peligrosos y costosos en términos de vidas y recursos. Llegamos al final de este reporte sobre la violencia en Tabasco, México. Si quieres seguir recibiendo información relevante sobre este tema y otros acontecimientos importantes, te invitamos a suscribirte para no perderte ni un detalle. Tu apoyo es fundamental para continuar informando. Hasta la próxima.